21 de septiembre, la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Vamos a preparar entonces nuestro corazón para rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Leemos hoy en el Evangelio del mismo Mateo lo que es el llamado, la vocación de él. Y dice así: Jesús vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan, aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. El Evangelio tiene dos momentos: el llamado y después en la cena el contexto de con quién se reunía Jesús. Pero está muy unido. Jesús llama, y llama al que quiere y como quiere. En este caso nos dice que Mateo estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos, era un publicano. Para entender, seguramente muchos lo sabemos, pero el publicano era aquel que recaudaba los impuestos para el enemigo, los romanos. Pero no es que era un mero recaudador de impuestos, sino que en el fondo, fíjense, lo que hacía era pagar el cargo y se quedaba con un porcentaje. ¿Por qué lo consideraban una persona que era pecadora pública? Porque trabajaba para el enemigo. Entonces, alguien que se vende al enemigo, al opresor, al que le cobra impuestos, era alguien no considerado. Y era alguien que, siendo de la propia raza, los perjudicaba a ellos. ¿Qué consecuencia tenía esto? Que si bien era rico, tenía bienes y un poder, una posición social, no podía o nadie quería juntarse con él. Por eso, cuando Jesús lo llama, solamente dice: sígueme. Es como que alguien le dio bolilla. Y puede ser por curiosidad o por quizá había oído de Jesús y había visto algunas cosas que había hecho, él decide levantarse y seguirlo. Y acá es como que se abre una puerta, porque lo que vemos después es la comida donde él también está, pero en esa comida también acudieron publicanos y pecadores, y todos se sentaron a comer con él y con sus discípulos, dice. Y acá lo que dice es muy fuerte, porque en el fondo todo aquel que comía o se acercaba a un pecador quedaba impuro. Entonces pasaba a ser una persona impura que no podía acercarse a los sacramentos. En el fondo, todo aquel que se juntaba con alguien que era marginal o excluido, quedaba automáticamente excluido. Y acá surge una pregunta de los fariseos, ¿no? ¿Por qué comes con ellos? Y Jesús le da una respuesta muy interesante, es: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, a ver, porque él ahí está mostrando su misión de ir a los que nadie va, de acercar a aquellos que estaban excluidos. Y dice: y ellos son los sanos y no los enfermos. ¿Quiénes son sanos? ¿Quiénes son enfermos? Y le suma
además de decir eso, vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Es decir, los remite a un texto del Antiguo Testamento en el cual le dice, a ver, la misericordia y no tanto los sacrificios. Es decir, podríamos decir, entre comillas, haciendo una traducción, no tanta misa y oración, rosario y piedades, si no tenés misericordia, especialmente con estos que están apartados. Y porque no he venido, dice Jesús, a llamar a los justos, sino a los pecadores. Acá se abre una puerta donde Jesús se sienta con todos. Y quizá por ahí podría venir la reflexión, la oración nuestra. Y yo soy de aquellos que van a buscar, que intentan tirar puentes, que intentan buscar incluso en el pecador la posibilidad de una oportunidad de transformación, de encuentro, de renovación, o soy quizá como los fariseos que dicen, con esta gente nunca me voy a juntar. ¿Quién es más duro? ¿Quién es más pecador? ¿Aquel que no da ninguna oportunidad? ¿Aquel que quizá cayó en alguna situación la cual después le costó salir? La única pregunta, o la única respuesta, más que pregunta, la única respuesta profunda para mí es esto. Miremos lo que dice y lo que hace Jesús. Y ese tiene que ser un modelo de nuestro actuar y nuestro obrar. Entonces hoy a Mateo, a este publicano, a este que Jesús rescató, a este que Jesús lo vio, le habló, se animó a acercarlo, le vamos a pedir intercesión, que nos ayude a descubrir más a Jesús, más su corazón, que lo podamos conocer con más profundidad. Y por último, yo te diría casi dar gracias porque como buen médico vino por nosotros los enfermos. Enfermos es aquel que no está firme, ¿no? Infirmitas, de ahí viene. Aquel que le cuesta a veces estar sobre sí mismo. El Señor vino por vos y por mí. Él vino por mí que soy pecador y no justo, o en caminos de justificación, de santidad, pero sabiendo que tengo un límite, que es mi pecado. Ojalá el Señor nos ayude a rezar pidiendo esta gracia por intermedio de Mateo. Que así sea. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.